Hola a todos y bienvenidos. En la primera parte vimos cómo la Reforma encontró eco en tierras españolas, pero también cómo fue duramente reprimida por la Inquisición. Hoy continuaremos nuestro recorrido explorando la vida y el legado de algunos de los principales reformadores españoles, sus escritos y el impacto que tuvieron, tanto dentro como fuera del país. Acompáñenme en este viaje por una historia de fe, resistencia y fidelidad a la palabra de Dios. A los pocos días de la partida de aquellos frailes, entonces dijimos, estalló la tormenta. La persecución en Sevilla fue tremenda y alrededor de 800 personas fueron llevadas a las cárceles de la Inquisición y unas 80 en Valladolid. Los procesos que se iniciaron entonces duraron largo tiempo. Constantino Ponce de la Fuente murió de disentería en la cárcel malsana y los inquisidores trataron de manchar su memoria diciendo que se había suicidado ingiriendo vidrio molido. Muchos de los acusados confesaron su herejía, abjuraron de ella y fueron condenados a diversas penas. Pero contra la mayoría se siguió un juicio tan prolongado que muchos murieron antes de recibir veredicto alguno. El primer acto de fe contra los protestantes se celebró en Valladolid el 21 de mayo de 1559 y en él 14 personas fueron muertas, mientras otras 16 fueron castigadas públicamente de distintos modos. En el segundo, irónicamente llamado acto de fe, celebrado en la misma ciudad el 8 de octubre de ese año, los muertos fueron 13 y 16 los castigados de otro modo. En Sevilla, donde el número de los acusados era mayor, el primer acto de fe tuvo lugar el 24 de septiembre y en él los condenados a morir fueron 21. Entre ellos estaban 4 frailes de San Isidro que habían decidido permanecer allí cuando sus hermanos partieron hacia Ginebra. El segundo acto de fe sevillano tuvo lugar más de un año después, el 22 de diciembre de 1560, y en él murió Julianilio Hernández junto a otros 13 compañeros de fe. A partir de entonces los actos de fe se multiplicaron y durante cada uno de los próximos 10 años hubo al menos una docena de ellos. Luego, el número de los condenados a muerte por ser luteranos fue considerable, y mucho mayor fue el de los que recibieron condenas menores, tales como confiscación de bienes, prisión perpetua, llevar sanbenitos, etc. Pero a pesar de ello, hacia fines de ese siglo, todavía la Inquisición se veía obligada a continuar buscando y condenando a quienes persistían en sus inclinaciones protestantes. En vista de la persecución que los amenazaba constantemente, fueron muchos los protestantes españoles que decidieron abandonar su patria y establecerse en otros lugares. Pronto hubo iglesias protestantes españolas en Amberes, Estrasburgo, Ginebra, Hesse y Londres. Dada la inestabilidad política de los tiempos, los miembros de tales comunidades se vieron a veces obligados a emigrar de nuevo, como sucedió en Amberes cuando el duque de Alba tomó la ciudad. La obra más notable de esos exiliados fue la traducción de la Biblia al castellano. En 1543, en Amberes, Francisco de Encinas publicó su versión del Nuevo Testamento basada sobre el texto griego de Erasmo. Iba dedicada al emperador Carlos V, a quien Encinas se la presentó personalmente en Bruselas. El monarca le prometió estudiarla y se la hizo llegar a su confesor. El resultado fue que Encinas fue encarcelado por fomentar la herejía. 15 meses permaneció preso hasta que un buen día encontró abiertas las puertas de su cárcel y escapó. En 1556, Juan Pérez, uno de los sevillanos que habían huido antes de estallar la persecución, publicó su versión del Nuevo Testamento y poco después la de los Salmos. Cuando murió en París, dejó toda su herencia para la publicación de una Biblia castellana. Sin embargo, el gran héroe de esa empresa fue Casiodoro de Reina. Al igual que sus compañeros de convento,
Casiodoro había llegado a Ginebra huyendo de los rigores de la Inquisición y pronto comenzó a no sentirse a gusto y a decir que Serveto había sido quemado por falta de caridad y que Ginebra se había vuelto una nueva Roma. A partir de entonces se vio obligado a exiliarse repetidamente en Frankfurt, Londres, Amberes, etc. Tras largas penurias y contratiempos, pudo por fin ver publicada su Biblia en 1569. Su vida, que nos hemos visto obligado a relatar aquí en unas pocas palabras, es uno de los capítulos más dramáticos de toda la era de los reformadores. Algunos años más tarde, en 1602, Cipriano de Valera publicó la revisión de la Biblia de Casiodoro, que llegó a ser la versión de las escrituras más usada entre protestantes de lengua española hasta el siglo XX. A lo largo de esta serie hemos visto cómo el protestantismo en España enfrentó persecución, pero también cómo la palabra de Dios nunca dejó de obrar en los corazones de aquellos que él llamó. Los reformadores españoles, aunque silenciados por la Inquisición, dejaron un testimonio claro. La salvación no depende de los méritos humanos ni de instituciones religiosas, sino únicamente de la gracia de Dios en Cristo. Y esa sigue siendo la verdad hoy. La Biblia nos enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero también que justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No podemos ganar el favor de Dios con nuestras obras, pero Él, en su misericordia, ha provisto el único camino de salvación, Jesucristo. Si aún no has puesto tu fe en Él, hoy es el día de hacerlo. No importa tu pasado ni cuán lejos creas estar, Cristo es suficiente para salvarte. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y confía solo en su obra en la cruz. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia del protestantismo. Nos vemos la próxima.